Bienvenidos a esta entrevista en Altamente Sensibles. Hoy hablaremos con una psicoterapeuta especializada en promover la salud mental y que acompaña cada día a personas con alta sensibilidad. Ella se llama Macarena Lazcano y espero que de esta entrevista saquéis pues, todos los recursos y consejos que ella nos va a brindar. Hola Macarena, bienvenida al canal. Hola, Te he hecho un Lisenda. poco de presentación antes de empezar, ¿no? He Ujú. explicado que eras terapeuta, psicóloga, especialista en promover la salud y que acompañas a muchas personas con alta sensibilidad cada día. Entonces, antes de nada, a mí me gustaría si nos pudieras explicar un poco pues tu historia y cómo empezaste en este camino, ¿no? Tanto como terapeuta como para acompañar a personas altamente sensibles. Claro. Bueno, ser terapeuta ha sido mi sueño de toda la vida. Eh, Desde que era pequeña, a los 11 años, me interesaba mucho las diferencias individuales y por qué este compañero molestaba a los demás y por qué este otro le seguía la corriente y por qué estos otros eran cómplices y por qué a este siempre lo molestan. Y era la forma en la que descubrí que podía comprender. El ser psicóloga era mi forma de comprender a los seres humanos. Y bueno, empecé a dedicarme a la psicoterapia con mucho amor y mucha pasión. Sentía que podía aportar mucho desde ahí. Seguro. Y bueno, no sabía de la alta sensibilidad hasta hace unos años atrás. Y cuando supe de eso, empecé, nunca fue como yo soy altamente sensible, ¿no? Mis pacientes son altamente sensibles, entonces yo tengo que estudiar para poder ayudarles a ellos. Y mientras más estudiaba, más me iba dando cuenta de que yo era altamente Iba sensible. encajando, ¿no? Todo. Sí. Entonces llegó un punto donde tuve que aceptarlo porque además me daba cuenta de todo el sufrimiento que me traía no aceptarlo. Y las crisis que también podían llegar si yo luchaba contra eso. Entonces hubo un punto de inflexión en mi vida donde dije, ok, parece que soy paz, mi sistema nervioso es diferente, vamos a tener que partir de esa base y me dediqué a estudiar mucho, pero ahí sí, mucho sobre eso. Estuve un año completo donde ese fue mi único tema, como muy focalizada en alta sensibilidad. Sigo, por Pues supuesto, ves que encajas, ¿no? Que encajas en algo, ¿no? Y que sí, explica muchas cosas que te han pasado y pues, entiendo que en este momento te volcas a absorber toda la información que te sí. puedan dar, como buena paz también. Claro, porque además era distinto entenderlo para mis pacientes y entenderlo teóricamente que entenderlo para mí. Yo empecé a hacer un montón de procesos internos de comprender distintas etapas de mi vida. Entonces estaba en eso. No quería todavía atreverme a ser terapeuta para paz, ni siquiera lo veía en la mira, no, no. Pero llegó un punto donde yo fui a una terapeuta y tuve una muy mala experiencia porque invalidó mi sensibilidad. Y Ujú. ahí, ese fue el punto donde yo dije, esto puede pasarnos a la paz. Y, y yo quiero ser una terapeuta que sea un lugar seguro para las personas altamente sensibles. Y voy a tener que salir del closet de la alta sensibilidad para eso. Claro, claro. De hecho, Ujú. ¿no? Tú dices que si claro, el 80% de la población es menos sensible, entonces, ¿no? Incluso que en el ámbito de la terapia, ¿no? Puedas encontrarte no entendida y no aceptada, imagínate, ¿no? Lo que puede suponer para tu autoestima como persona altamente sensible que ya normalmente has luchado con la diferencia, ¿no? Claro, Entiendo que esto sí que fue un punto de inflexión para darte cuenta de que tú no querías sí, tratar de la misma manera a las personas con las que acompañas, porque al final el rasgo es un rasgo, no es un trastorno, ¿no? Pero sí. a las personas que necesitan recursos siendo altamente sensibles. Es De tremendo hecho, eso, sí, claro, porque si sí. tú le tuvieras que, tú te encuentras a un paciente, una paciente en tu consulta y te parece que es una persona que puede ser altamente sensible, pero todavía desconoce, ¿no? Lo que es este Ujú. rasgo, ¿tú cómo se lo explicarías un poco? ¿Qué es lo que le pasa? O sea, es súper importante entender, y esto lo digo como en el caso de que puedan estar escuchando también terapeutas o profesionales de la salud, partir de la base de que no es ninguna patología, porque ese es justamente el problema en el que se puede caer, ¿no? Como es que siente tan intensamente que empiezas a buscar los criterios diagnósticos para trastorno límite de la personalidad, bipolaridad o lo que sea, porque
podremos encontrar, cuando queremos hacer que calce en nuestra mente, puede calzar. Totalmente, somos todos neuróticos. Exacto. Entonces, a partir de la base de ampliar la mente y comprender a la persona más allá de diagnósticos, cuando yo ya sospecho que la persona es altamente sensible, bueno, primero escucho bien, recabo bastante información antes de decirle, cuando ya estoy más o menos segura, yo le digo que me parece que muchas de las dificultades que está teniendo tiene que ver con una forma de ser que no es un problema, pero que podría estar siendo mal gestionado. Y, y eso, en realidad yo no lo digo como un diagnóstico ni como tú eres paz, porque me gusta que lo revisemos juntas con la otra persona. Entonces, es un proceso de psicoeducación y de identificación que va en conjunto. Vamos revisando los 4 pilares, vamos revisando el test de alta sensibilidad, vamos haciendo también una entrevista. Esos son los 3 elementos que yo utilizo como para identificar si la persona es altamente sensible. Y ahí, una vez que todo empieza a calzar, ya la persona empieza con su proceso, lo mismo que estaba haciendo yo antes, hace unos Claro, años, claro. de Pero está buscar bien porque le das información. más herramientas para que él solo o ella sola sean capaces de darse cuenta, ¿no? Porque al final es que si tú no lo entiendes, Sí, no pueden estar diciendo que no, claro, pues está bien al final, ¿no? Porque les das el empujoncito que les faltaba quizá para darse cuenta de eso. sí. Claro. Y entonces que alguien que acaba de descubrir que es altamente sensible y que de hecho si viene a tu consulta no es por la alta sensibilidad, sino es porque tiene algún problema, ¿no? De Ujú. salud mental quizá. Entonces, qué recursos o qué consejos le darías para mejorar su bienestar emocional? ¿Qué crees que tiene que hacer una persona altamente sensible para estar mejor? Bueno, lo primero es el autoconocimiento. Es fundamental, me parece la herramienta más poderosa que podemos tener. Comprender cómo funciona nuestro propio sistema nervioso y frente a qué estímulos se desregula más fácilmente, qué tipo de situaciones son las que generan más tensión y dónde están nuestras mayores dificultades, que puede ser a veces el establecimiento de límites, la regulación emocional. Desde ahí uno puede ir identificando dónde necesito ayuda, pero la identificación de el propio funcionamiento es la base de todo, porque, bueno, además a mí me gusta decirle a las personas altamente sensibles que si sienten tan intensamente, eso puede ser algo muy bueno, porque las emociones son una brújula interna. Entonces, como que nuestra brújula está muy clara y además es muy sofisticada porque tiene mucha información y si aprendemos a usarla, gracias a conocernos bien y a poder interpretar bien estas señales, podemos tener una salud mental excepcionalmente buena. Ujú. Lo que pasa que es verdad que mucha gente, muchas personas altamente sensibles a lo largo de su vida, ¿no? Sobre todo las que descubren el rasgo cuando son mayores, pues quizá la diferencia los ha marcado siempre y quizás son personas con un poco menos de autoestima, ¿no? Claro. O quizá más inseguras. Ujú. Entonces, ¿cómo las ayudas? ¿Qué herramientas les das? Ujú. Bueno, dependiendo de lo que sea, desde el autoconocimiento podemos ir trabajando en esta, bueno, yo le llamo la brújula interna, que es la capacidad en el fondo de poder, bueno, son 3 cosas en el fondo: escuchar el cuerpo, aprender a escucharlo a tiempo, porque el cuerpo va hablándote cada vez más fuerte. Y cuando hemos sido invalidadas emocionalmente en nuestra infancia, las personas altamente sensibles tendemos a no escuchar nuestras señales tempranas. Y recién cuando estamos reventando, aparece como esta emoción de la nada o esta crisis que viene muy fuerte. Y por supuesto que ahí es muy difícil de manejarla. Entonces, lo primero que yo hago con mis pacientes y que recomiendo hacer es aprender a escuchar las señales tempranas que están Ujú, en el cuerpo. Nuestras emociones no están en nuestra mente, están en nuestro cuerpo. Y una vez que puedo escuchar a tiempo, yo tengo más espacio para maniobrar. Entonces ujú, yo puedo ahí tener mayor capacidad de poder interpretar lo que mi cuerpo me está diciendo. ujú, Cuando la emoción es muy intensa, perdemos esa capacidad. Por eso es tan importante hacerlo tempranamente. ujú, Y eso se llama mentalizar, que es mirar nuestra propia mente, mirar nuestro propio cuerpo y decir, ah, mira, estoy teniendo un pensamiento o estoy teniendo una sensación, estoy teniendo una emoción. ¿Qué me está queriendo decir? Cuando logramos interpretarlo, también podemos detectar cuál es nuestra necesidad y actuar en concordancia con eso. Ese proceso es como el flujo natural de las emociones, que si no aprendimos a hacerlo en la infancia,
Sí lo podemos aprender a hacer en la adultez, claro que con mayor dificultad porque tenemos que romper patrones antiguos, Claro. pero y este proceso puede ser un proceso de reparación cuando has sido invalidada en tu infancia, porque es como ser tu propia adulta que te escucha, te pregunta cómo estás, que se preocupa por tus señales, atiende tus necesidades y en el fondo actúa con amor, ¿no? Con compasión. Autocompasión, ¿no? Y al final auto-coaching, ¿no? Para tú Ujú. misma Sí, darte lo que necesitas. sí. Entonces, como has dicho, ¿no? Muchas personas altamente sensibles, pues a veces se sienten sobreestimuladas, sobrepasadas. Cuando Ujú. ya nos encontramos en esta situación y no hemos aprendido a gestionar nuestro rasgo, ¿no? Podemos caer pues, en el estrés, la ansiedad, incluso la depresión. Ujú. En este momento, quizá, que ya va un poco más allá, ¿qué le recomiendas a las personas a las que acompañas? Cuando se han sobreestimulado, bueno, es- ¿Qué creo que pueden hacer en este momento? ¿qué pueden hacer? Primero que todo, es muy recomendable hacer un detox sensorial. En los momentos de crisis, es muy probable que se confunda la ansiedad con la sobreestimulación y una forma muy efectiva de distinguirlo es bajando la estimulación. Si al bajar la Mm, estimulación te calmas, era sobreestimulación, no era ansiedad. Que sí, se vale. puede transformar en ansiedad porque nos preocupamos, porque nos Ah, estamos sintiendo mal y así es una bola de nieve, pero si te detienes a tiempo y bajas las luces, puedes tener un momento de retirarte a un espacio donde no haya tanto ruido, donde puedas bajar, quizás usar algún cancelador de ruido o usar estas antifaces para taparte un poco la luz, protegerte un poco de toda esa estimulación por un ratito, pueden ser 10 minutos, pero eso ya disminuye la intensidad de la sobrecarga sensorial. Desde ahí ya es más fácil empezar a gestionar otras cosas y poder utilizar otras herramientas para gestionar las emociones, por ejemplo. claro. Y de hecho muchas veces llegamos a este momento de sobresaturación, quizá, aparte de porque no hemos escuchado nuestro cuerpo a tiempo, también porque no sabemos poner límites de una manera clara, ¿no? Claro. ¿Y alguna estrategia para mejorar nuestra asertividad o cómo aprender a poner límites, ¿no? Cuando no has sido capaz nunca en tu vida de hacerlo. Oye, ese es un tema, es un gran tema, que da como para hablar mucho, pero si puedo decirte, lo más importante es identificar dónde están nuestros límites, dónde están. Y también reconocer que nuestros límites son nuestros, no dependen de que la otra persona los quiera o no los quiera cumplir, son para autopreservarnos. Entonces, desde ahí, cuando tomamos conciencia de que es nuestra necesidad y desde la autocompasión, y esta parte como más fiera de la autocompasión, que dice, basta, no, yo tengo que preservarme, trabajar la autocompasión nos ayuda a poder establecer límites de forma más segura, más firme y mantener esos límites también. Me parece a mí que es la clave. Primero identificarlos y luego trabajar la autocompasión. Otras herramientas útiles que yo recomiendo es aprender sobre comunicación no violenta, porque muchas veces las PAS tenemos la tendencia a bloquear nuestro establecimiento de límites para no hacer sentir mal al otro. Y entonces, claro, tampoco no nos sentimos mal nosotras porque por empatía al final Ujú. terminamos todos sintiéndonos mal. Pero al bloquear ese establecimiento de límites terminamos sintiéndonos mal, por supuesto, solo nosotras. Entonces, adquirir herramientas como la comunicación no violenta permite poder comunicar asertivamente sin necesidad de correr este riesgo de, uy, como que le voy a hacer daño a la otra persona, Ujú. ¿no? O sea, puedo comunicar, necesito, y aquí la comunicación no violenta igual es una herramienta muy útil para entender que el límite no es un ataque, ¿no? Y que apunta a una conducta puntual y no a la persona, por ejemplo. Yo no le voy a exigir a la persona que haga o no haga tal cosa, porque también eso es transgredirla, ¿no? Yo solo le comunico, esto que acabas de hacer me ha hecho sentir de tal forma y bueno, te pido que, ¿no? Ese podría ser como una estructura que pueda servir en algunos casos. Claro.
Claro, está bien. Lo que pasa que al final entiendo que como todo, ¿no? Es la repetición y probarlo y volverlo a intentar, ¿no? Y al final probablemente con comunicación no violenta pues llegas a no sentirte mal a pesar de que le estés diciendo que no a otra persona cuando estabas acostumbrada a decirle siempre que sí. Sí, uy, eso me parece súper importante lo que acabas de decir, porque al final te vas a sentir mal. Es como tienes que sobrellevar ese malestar que conlleva poner límites. Te vas a sentir incómoda, vas a sentir la incomodidad de la otra persona porque somos muy empáticas y si la otra persona se siente incómoda, lo vas a sentir tú también y está bien. Es partir de la Sí. base de que eso es normal. Ahora te he perdido. Ahora ya te tengo. Te había perdido. Y entonces, una cosa que te tengo que preguntar, porque Ujú. al final nos hablamos mucho de la empatía de las personas altamente sensibles y tú eres terapeuta, con lo cual tú cada día, ¿no? Estás aguantando, soportando pues problemas de muchas personas. ¿Y cómo lo gestionas como persona altamente sensible? Para mí es súper importante eh, aprender a observar sin absorber. Esta Ujú, capacidad de poder poner límites internos, de decir, no me voy a hacer cargo del problema de esta persona, porque no le voy a ayudar si yo me hago cargo, si yo le resuelvo. Realmente no le voy a ayudar. Yo ayudo a las personas a empoderarse en el fondo, ¿no? A desarrollar sus propios recursos, pero si yo les hago el trabajo, no les estoy ayudando. Entonces ujú. tengo que marcar esa separación de decir, aquí estoy yo para entregar herramientas, para ayudar, para acompañar, y eso ya es bastante. Muy Y por otro lado, darme tiempo para mí, para estar sola. Yo después de atender, de hacer todas mis atenciones del día, yo necesito no hablar con nadie. bien. Hoy no, ¿eh? Sí. Claro, Ujú, es un momento de calma, ¿no? Que es muy importante. Y de hecho, ¿no? Aparte de atender a personas con alta sensibilidad, eh, muy interesante el podcast que tienes, ¿no? Tienes un podcast que se llama La Brújula Sensible, que, que la verdad está muy bien, ¿no? Porque en él nos cuentas tu historia y también das consejos sobre sobre todo, cómo quererse, ¿no? Y cómo empoderarse, como tú decías. Y vas por la segunda temporada. sí, sí, ya pasó la prueba en la primera temporada y me di Ujú, cuenta que podía ser muy útil. Es un podcast para hablar de salud mental, para promover salud mental en personas altamente sensibles. No es para hablar solo y exclusivamente de alta sensibilidad, porque las PAS ujú, somos mucho más que altamente sensibles, totalmente. Ujú. pero sí desde una mirada respetuosa y que considere la alta sensibilidad como parte de todos los procesos de la vida. Entonces, todo lo que yo hable va a ser desde la mirada de la alta sensibilidad. Claro. Ujú. ¿Y dónde te podemos encontrar? Bueno, estoy en Instagram como psicoterapia.altamentesensible Ujú. y en Pues esto lo el dejaré también abajo escrito. ya, súper. Y el podcast está en Spotify? El podcast está en Spotify y en Apple Podcast. Sí. Vale, vale, súper. Y si alguien quisiera mantener una consulta contigo a Ujú. través de Instagram, tiene Sí, que contactar con... la forma más directa y más simple puede ser ir al link en la biografía de Instagram, donde pueden ahí inmediatamente ver la agenda o preinscribirse para psicoterapia, porque ese proceso es como para que puedan ver las condiciones. Si están de acuerdo, me dejan su correo y empezamos el proceso. Súper. Pues muy bien, Macarena, muchas gracias. No sé si te has dejado algo en el tintero que quieras añadir. Me gustaría comentar algo, porque Uy, puede que sea útil para mujeres altamente sensibles. El año pasado creé un programa para mujeres altamente sensibles, para trabajar en regulación emocional y establecimiento de límites. Y resultó tan bien que este año la voy a repetir. Entonces he mejorado la versión utilizando el feedback de las participantes y pronto ya en junio se van a abrir las postulaciones. Así que si es que hay personas que estén interesadas y que quieran saber más, pueden seguirme en las redes y van a tener más información sobre eso porque van a ser súper bienvenidas. qué bien. ¿Y es en formato un curso online? Sí, es un programa terapéutico de 3 meses donde vamos a ir a trabajar lo profundo de la alta sensibilidad, pero lo lindo del formato grupal es que permite trabajar la autocompasión con mayor efectividad.
claro, claro. Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que haces y estaremos al caso de tus redes. Muchas Muchísimas gracias a gracias, ti. Elena. Adiós.